Todos somos animales y tú también. Hola, ¿qué tal amigos de Todos Somos Animales News, las breves? Me da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más de esta serie de programas especiales en los que estamos repasando las repercusiones que tendría pues esta propuesta, esta iniciativa que existe de Ley General de Bienestar Animal que se está discutiendo en las cámaras. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir en el espacio a nuestro amigo Pepe Velasco del Movimiento Animalista de Puebla y también miembro de CODAM Capítulo Puebla. Bienvenido al espacio, Pepe. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias a ti por este espacio tan importante. He estado siguiendo el programa desde hace tiempo y agradecerte una vez más pues toda esta difusión que están haciendo desde Todos Somos Animales News. Gracias, muchas gracias, Pepe. Oye, cuéntame, Pepe, tú eres abogado, ¿cierto? Sí, bueno, justamente ahorita estoy en proceso de titulación con una tesis de familia multiespecie. Ah, qué bonito. Entonces, digamos, ya casi eres abogado. Sí, 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 ya Ok, estamos muy bien. terminando. Oye, ¿cómo ves en términos generales la ley estatal de Puebla? Sandra, pues realmente ha sido una ley que ha sufrido bastantes reformas, algunas positivas, algunas quizá regresivas y en otras se ha estancado. Ha sido muy difuso el criterio de los legisladores en cuanto a la ley, pero en términos generales es una ley bastante robusta y con una buena protección. Evidentemente bienestarista, porque no tenemos una ley abolicionista, pero dentro de los términos es una ley que protege a los animales en un buen sentido. ¿Cuáles dirías que son las cosas más llamativas o los logros más grandes que tiene la ley estatal en Puebla? Pues creo que un logro muy importante es la prohibición de la experimentación en animales en educación media superior. Es algo bastante interesante, bastante novedoso, que va muy alineada con la reforma que se hizo a la Ley General de Salud, donde ya la Ley General de Salud reconoce a los animales como animales no humanos dentro de esta ley. Entonces creo que vamos un poquito alineados hacia esa parte de los comités de bioética y de toda esta innovación científica, por ejemplo. Eso sería algo que me gustaría destacar. Además de eso, ¿alguna otra cosa que sea así como de los orgullos que tienen de su ley local? Pues que me iría más también el tema de los municipios, más que de las leyes, porque creo que ha sido un tema bastante integral, un tema de las protectoras locales del movimiento animalista independientes. Fue en San Martín la prohibición de la recolección de residuos sólidos a través de caballos carretoneros. Fue un tema de una reforma dentro de los reglamentos municipales en San Martín Texmelucan. Entonces creo que podríamos destacar como un tema integral municipal y estatal. Creo que esos serían dos grandes logros que se han creado para los animales en el estado de Puebla. ¿Y qué pasaría con estos logros que se tienen en Puebla y en los municipios si se aprueba este dictamen que está en las cámaras de senadores y de diputados? Pues bueno, hay que hacer una distinción primero en el tema de estos dos dictámenes que tenemos en sus respectivas comisiones, que sí me gustaría puntualizar y aclarar. Sé que han venido los programas hablando y explicando desmenuzadamente desde distintos estados en la CODAM, y me gustaría hacer puntual en este aspecto, porque hay mucha confusión. Cualquier senador y cualquier diputado federal puede presentar una iniciativa de ley. En este caso, esta iniciativa fue una propuesta que se deriva del Ejecutivo en la reforma constitucional. En esta reforma constitucional, al leer los transitorios, dice que el legislador tiene que crear esta ley general en los primeros 180 días a partir de que se expide. Esto nos da entre al día siguiente de su publicación y todo esto, el 1 de junio del 2025 o un día antes. Como no se ha emitido una de estas leyes, el legislador entra en algo que se llama omisión legislativa. Entonces, actualmente ya estamos en algo que se llama omisión legislativa. Y para mí es muy importante explicarlo porque cuando el legislador entra en omisión legislativa, le gana la prisa. Y creo que eso es lo que está pasando en este momento.
Quieren expedir una ley por simplemente expedirla y que las asociaciones civiles no presenten estos amparos y que entren en omisión legislativa, porque ya hablamos de sanciones. Incluso aquí en el estado de Puebla hemos tenido desacato por parte del Congreso local en materia de que la Suprema Corte de Justicia le han dicho a través de amparos de organizaciones civiles de diferentes materias, estás ya en una evidente omisión legislativa y necesitas dictaminar o necesitas ya votar o Ujú. discutir. En la etapa procesal que te encuentres de la creación de las iniciativas de ley, ya estás en desacato. Y me gusta hacer esta pequeña precisión porque vemos ambos dictámenes muy mal hechos, en el aspecto de que se ve que no consensuaron, de que no hicieron en este trabajo de la comisión pertinente de agrupar todas las iniciativas que se habían presentado y crear un consenso, sino que se ve que agarraron una que tenían ahí, se fueron sobre esa. Y ese dictamen afecta mucho en el estado de Puebla, sobre todo en la primera percepción y apreciación que habíamos hecho del tema de la experimentación. En el dictamen de la Cámara de Diputados Federales, debería ser la Cámara de Origen, permite la experimentación con animales a partir de la educación media superior. Esto es un gran retroceso y entra un tema de concurrencia, de competencia, términos muy jurídicos que no quiero explicar mucho, en el que se podrían presentar amparos por la heteroaplicatividad de la norma, pero tendríamos que buscar una institución que practicara y todo esto. Pero tenemos un gran problema, que lo he discutido mucho, me he preparado mucho para platicarlo aquí en este espacio, en el que las escuelas federales sí podrían realizar esta experimentación, porque ellos tendrían que estar sujetos a la norma federal. Y las escuelas estatales privadas podrían evitar esto. Sí entrarían en una controversia en que si una escuela privada practica este tipo de experimentación, podría entrar en la norma porque la ley federal prevería que sí puede hacerlo. Entonces aquí es donde los animales sufren un gran retroceso en su esfera de derechos y en su protección, que esto va en contra de muchos principios. Existe un principio general de derecho que dice acerca del principio de progresividad, que es muy distinto al tema del principio pro persona, porque sí me gustaría hacer esos puntuales. El principio pro persona lo encontramos en el artículo 1 de la Constitución, pero el principio de progresividad es un principio general que no se aboca únicamente a animales o a personas, sino en general. Incluso ya podemos hablar de los derechos de la naturaleza. Incluso hablando ya de los derechos de la naturaleza y que los animales forman parte de un ecosistema, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla del principio pro natura. Entonces estamos viendo que México, al aprobar a través de la Cámara de Diputados Federales este dictamen, que se votara en el Pleno y que se aprobara, iríamos en contra de un principio general del derecho, que eso sería una aberración. Es como si el día de hoy el IMSS eh, otorga dentro del cuadro básico medicamentos para el cáncer, quimioterapias, y el día de mañana dice, hoy ya no tenemos y ya no los vamos a cubrir. Iríamos en contra del principio de progresividad y en ese caso en contra del principio pro persona. Un ejemplo muy práctico y muy puntual, Sandra. Me dejaste sorprendida, porque claramente, pues en muchos de los casos, ahora esto que tú explicas en Puebla, pero lo hemos visto hasta este momento con los amigos de Nuevo León, los amigos de Veracruz y de otros estados, pues estaría sucediendo exactamente lo mismo, que no es una ley progresiva y que tiene repercusiones negativas para los animales no solo en lo que tú planteas en Puebla, sino en muchas otras situaciones, en muchos otros estados. ¿Qué se puede hacer en ese sentido, Pepe? Bueno, realmente tenemos una fortuna que todavía al día de hoy, en lo que hemos investigado y dando seguimiento muy puntual, no se ha votado entre las comisiones este dictamen. Esto es sumamente importante porque todavía tenemos la oportunidad de acercarnos con nuestros representantes y hacer este tipo de señalamientos. Cada estado. En Puebla ya hicimos lo propio. Y esto es muy importante porque una vez siguiendo
toda esta línea de cómo se crean las leyes, que hay un acrónimo que se llama IDASPI, Iniciativa, Discusión, Aprobación, Sanción, Promulgación, Inicio de Vigencia, ta, ta, ta. Vamos en una parte medular muy importante, donde en teoría las comisiones son las que tienen que tener toda esta experiencia técnica a través del secretario técnico, de los representantes que se encuentran ahí, tienen que tener una sensibilidad vasta de cómo hacer estos dictámenes. Y en ese aspecto, como todavía no se ha votado en sesión ordinaria, el dictamen se puede modificar. Esa es una gran oportunidad que tenemos al día de hoy. Si ya se hubiera votado en la comisión o si nos llegara a pasar que se vota en comisión y posteriormente se discute en el pleno, ya solo quedaría en las votaciones de pleno solicitar a nuestros legisladores que hicieran algunas reservas en cuanto a los artículos. Pero vemos una ley exageradamente regresiva, utilitarista. Creo que hoy en día ya hay muchas corrientes epistemológicas y filosóficas del bienestar animal en las que podríamos avanzar. Por ejemplo, hablamos de que Argentina reconoció el animal comunitario en una provincia en 1994. Ciudad de México lo hizo el año pasado. Ya está publicado en el periódico oficial en la Gaceta propia de la Ciudad de México y el legislador pudo haberlo incluido. El día de hoy, como todavía se encuentra en una mesa de discusión, podríamos incluirlo. Podríamos ir con nuestro diputado federal de nuestro distrito, con nuestro senador, y decirle, diputado, senador, senadora, diputada, ustedes ya votaron esto en Ciudad de México. Pueden incluirlo todavía dentro del dictamen. Pueden crear un nuevo dictamen, que eso sería lo mejor, con una nueva corriente, mejor pensado. Si incurrieron los legisladores en la omisión legislativa, pues, ¿qué es esperarnos un mes más, no? Yo creo que ni tú, ni yo, ni todos los activistas en este país nos preocuparía esperarnos un mes o 2 meses más si fuera un dictamen que estuviera a la altura de las condiciones sociales que se encuentra el país y de una agenda progresiva en favor de los animales. Absolutamente de acuerdo. Entonces, insistimos en el mensaje a todos los que nos están viendo, a todos los que nos siguen, de contactar a sus legisladores e insistir, e insistir, e insistir en que necesitamos una iniciativa diferente, nueva, y donde estén involucrados, pues, quienes tienen más conocimiento sobre estos temas. Pues Pepe, muchísimas gracias por tu explicación, ha sido súper, súper clara. La verdad que nos dejas pues preocupados, desde luego, pero también con un halo de esperanza, que es también muy importante. Y bueno, mandarte un abrazo a ti y a todo el movimiento animalista de Puebla, al capítulo Puebla de CODAM, por el extraordinario trabajo que están haciendo por allá siempre. Sandra, muchas gracias. Y ya nada más dejaría un mensaje ahí puntual como para involucrar a la ciudadanía. Cuando Alemania empezó a introducir los conceptos de los derechos de los animales en su constitución, un parteaguas fundamental para este proceso fue que la ciudadanía se involucró, porque ellos tuvieron un problema de una jurisprudencia en el tema del uso de animales para rituales. Y Alemania lo que hizo es que a través de la sociedad civil, por eso es muy importante decir que la sociedad civil tiene un papel medular en esto, se involucró en la sociedad civil e hicieron las modificaciones necesarias para que no hubiera controversias al hablar de los derechos de los animales. Entonces, nuestra propia constitución en los artículos dice que la soberanía reside en el pueblo de México y nosotros tenemos esa oportunidad de involucrarnos y hacer este cambio. Por eso es muy importante este tipo de espacios, a lo que te agradezco que nos dieras este espacio al Movimiento Animalista de Puebla y a un servidor. Te agradezco mucho esta labor y seguiremos muy al pendiente de todas las demás transmisiones en este sentido. Absolutamente, Pepe, y recordar que prácticamente todas las leyes de protección a los animales y todos los avances en materia jurídica a los animales en este país los ha conseguido la sociedad civil, así es que es muy importante lo que acabas de decir, Pepe. Pues Es muchísimas correcto. gracias, invitamos a todos los que nos están viendo a seguir pendientes de este espacio, porque nos faltan muchos estados por analizar y aquí les vamos a estar dando toda la información, así que no se olviden que todos somos animales, ¿sí? También tú, nos vemos, a la próxima.